La contaminación del aire en Medellín actualmente es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud de los habitantes de la ciudad. Las personas se exponen diariamente al aire contaminado, el mismo que de acuerdo con varios estudios está directamente relacionado con el aumento de la mortalidad a causa de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el material particulado PM2.5 y el PM10, compuestos por partículas inferiores a 2.5 y 10 micras de diámetro, respectivamente, son los más peligrosos en materia de salud pública. Por su tamaño, las PM10 tienen la capacidad de entrar directamente a los pulmones al ser aspirados, pero las PM2.5 pueden incluso penetrar en el torrente sanguíneo. La OMS también explica el origen de estas micropartículas, las cuales son generadas por la combustión de distintos tipos de combustibles fósiles usados para diferentes sectores. Uno es el transporte, la energía, los hogares, las industrias y la agricultura, por ejemplo. Este es el comportamiento de la concentración de las PM2.5 en las estaciones de monitoreo del aire en Medellín, recopiladas en el informe de calidad de vida presentado por Medellín Cómo Vamos. Como bien lo hemos escuchado varias veces, el Valle de Aburrá es un valle muy estrecho y profundo, lo cual nos pone en unas condiciones especiales para enfrentar problemas como la contaminación del aire. Según Liliana Salazar Barrientos, periodista y profesora de la Universidad de Antioquia, la zona tiene unos 1000 metros de diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto, en la cúspide de las montañas laterales. Además, las distancias entre las laderas orientales y occidentales no son mayores a 20 kilómetros y en algunos casos apenas alcanzan los 10 kilómetros, incluso menos. Esto, sumado al cambio climático, hace que el Valle de Aburrá sea una región que requiera soluciones muy especiales y drásticas para poder enfrentar los altos niveles de contaminación que vivimos en la zona en los periodos de marzo a noviembre. ¿Cómo se ve afectada la contaminación del Valle de Aburrá con el cambio climático? Como el Valle de Aburrá es tan estrecho, la contaminación se concentra en la parte baja. La radiación solar genera que las partículas de CO2 se levanten hasta la cima de la montaña y sean arrastradas por las corrientes de viento. Sin embargo, en tiempos de lluvia como marzo y abril, la contaminación se queda atrapada entre la capa densa y baja de las nubes asentadas. Esto se ve reforzado aún más actualmente debido a la situación y crisis de lluvias que se está viviendo en el Valle de Aburrá. En Medellín, el 80% de las partículas contaminantes, sí, esas que nos han hecho estar en alerta ambiental, las que nos han dejado sin carro por el pico y placa ambiental y que nos dejan en la casa porque se cancelan las actividades deportivas, son emitidas por fuentes móviles o, en español, por vehículos como los que algunos usamos todos los días. En el 2018, la cuenta de vehículos originarios del Valle de Aburrá llegó a 1.464.328, lo que significa que por cada 1000 personas hay 375 carros y motos. ¿Pero esto a mí qué? Bueno, pero esa cifra es importante considerando que la tasa del parque automotor del Valle de Aburrá tiende a aumentar en un promedio anual del 9%. Es decir, que la cantidad de vehículos que contaminan en Medellín va a seguir creciendo y todavía no tenemos medidas claras para afrontar este problema. Pero como que no, si existe el pico y placa y a mí todas las semanas me toca dejar el carro guardado. Sí, existe el pico y placa, pero esta medida no apunta al problema real. Es cierto que los vehículos particulares contaminan y esto no lo vamos a negar, pero no es donde deberíamos enfocarnos. Es que vea, según el tiempo, las volquetas y los camiones son los que más contaminan, en un 59% aproximadamente. Luego siguen las 750.000 motos que circulan por el territorio diariamente con un 23%, después los buses con 10%, los vehículos particulares con 6% y por último los taxis con 2%. Lo que quiere decir que lo que hacemos con el pico y placa es enfocarnos en una parte muy pequeña del problema y no apuntamos a aquello que no nos deja respirar, los camiones y las volquetas. Es claro que no podemos pedirle a los camioneros y a los que viven de esto que renuncien a sus vehículos en pro de toda la comunidad. Pero sí es cierto que se pueden plantear mejores estrategias que regulen la emisión de gases y que promuevan el uso de combustibles verdes por medio de beneficios. Pero no podemos seguir contando con el pico y placa como una medida protagonista, pues su aporte viene siendo insignificante al estar focalizado en un sector que realmente no contamina tanto y no es el problema principal. El periodista Juan Gonzalo Benítez mencionó en un artículo que hace 72 años, cuando se llevaba a cabo la planeación estratégica de la ciudad, se había advertido dónde debían estar ubicadas las fábricas e industrias. En diferentes estudios meteorológicos realizados en esa época y los que se realizan hoy día, porque la dirección del viento sigue siendo la misma, se puede ver que los vientos en el Valle de Aburrá corren de norte a sur. Por lo tanto, se nos advirtió que las industrias debían estar ubicadas, exacto,
en el sur. Se hizo caso omiso y ahora tenemos fábricas repartidas por toda la ciudad, emitiendo contaminación que es esparcida por todo el Valle de Aburrá. De acuerdo con el IDEAM, se estima que aproximadamente el 80% del material particulado es producido por fuentes móviles. El 20% restante se le atribuye a las fuentes fijas, o sea, las industrias. Las regulaciones para las construcciones de empresas que emiten contaminación pueden ser controladas. Sin embargo, aquellos encargados de velar por la seguridad y la salud del Valle de Aburrá no se han preocupado por crear normas estrictas que mitiguen la problemática, sino que se han inclinado por medidas pedagógicas y de monitoreo, de acuerdo con lo que dicen las estrategias ambientales integradas planteadas por el área metropolitana y el Clean Air Institute en el foro realizado en el 2011. ¿Pero qué pasa con lo que ha dicho el Ministerio del Medio Ambiente? Es cierto, y no podemos negar el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente ha impuesto unos máximos de emisiones de material particulado, pero no ha dado instrucciones claras respecto a lo que debe suceder a las empresas que sobrepasan estos límites, pues ha dejado a disposición de la gobernanza local la determinación de las sanciones que deben ser impuestas, así como la determinación de medidas necesarias para mitigar el impacto, generando un vacío legal que aún no es solucionado. De lo anterior podemos entender que Medellín no ha demostrado una preocupación real por atender la crisis climática que desemboca en una infinidad de problemas de salud pública, así como las soluciones que se han planteado no son paliativas ante un tema que debería ser el foco de la agenda. La responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente a estas alturas no puede depender únicamente de los particulares. Es hora de que se empiecen a tomar las riendas del asunto desde las políticas públicas, emitiendo acciones reales y regulaciones efectivas que demuestren una voluntad política verdadera en pro de una solución de los problemas ambientales que hay en el Valle de Aburrá.